Hola muchachos y muchachas, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Y en el video de hoy les voy a estar hablando de un tema que es súper importante para entender este país llamado India. Vamos a estar hablando de las castas. Las castas fueron creadas para organizar el sistema social del país. Pero yo les voy a estar contando qué son, cómo se organizan, de dónde provienen, si todavía están funcionando hoy en día. Bueno, y todos estos detalles. Con decirles que dentro de esta organización existe un grupo que se llaman los intocables, que básicamente no pueden vivir con el resto de la sociedad. Supuestamente. Ya les comento todo. Por cierto, si escuchan ruidos por ahí es porque en los alrededores se están construyendo. Entonces, ignoren esos ruidos. Esto del sistema de casta ha sido tan polémico a lo largo de los años, no solamente aquí en India, también en otros países que pues levantan la voz en contra de este sistema de castas y ya les voy a decir por qué. Así que entremos en materia. No se le puede atribuir exactamente a una persona la creación de las castas. De por sí no se sabe exactamente quién las creó. Se habla que ha sido como una evolución histórica de la sociedad india. Pero se tienen registros de la existencia de las castas. Se dice que incluso 1000 años antes de Cristo. Las castas es un sistema jerárquico, que es un sistema social y religioso, eso hay que tenerlo en cuenta, que es el que dicta cómo debe funcionar la sociedad, como para tener un balance. Entonces los agrupan dependiendo de dónde nacen y la ocupación. Miren, con decirles que esta jerarquía o esta ocupación es la que dicta o es la que dice en qué ocupación debe tener la persona, dónde debe vivir, con quién se debe relacionar, con quién se debe casar, cuánto debe ganar, cuánto de dinero debe ganar. Mejor dicho, el sistema de castas cuando fue creado con el fin de regular y de regir la sociedad completamente. Los libros hablan que en un inicio esto fue creado para los que seguían la religión hindú, pero con el tiempo pues ya se aplicó para el resto de la sociedad, sean seguidores de la religión o no. Porque las castas están muy ligados con el karma. El karma es básicamente la consecuencia de las acciones que las personas tienen y que se reflejan en cada una de las reencarnaciones. Pues eso es lo que cree la religión hindú. Y también está relacionado con el dharma. Como les digo, esto de las castas está muy relacionado con la religión. El dharma básicamente es como el propósito que cada persona tiene en la vida, que cada persona tiene una función, tiene un llamado, tiene una misión específica que tiene que cumplir mientras está en esta vida. Entonces, todo esto unido a las castas era lo que iba a ayudar a mantener un cierto orden social dentro del país. Y por eso este tema es tan polémico, porque básicamente una persona que nace en una de las castas está destinada a estar en esa casta por el resto de su vida. No se puede mover de una casta a otra casta, que son como niveles sociales. Si los comparamos con algunos niveles sociales en algunos países que los clasifican como clase baja, clase media, clase alta, pues bueno, las castas se pueden clasificar más o menos de esa manera, pero deben tener en cuenta que si una persona nace en clase baja, nunca va a pasar para clase alta, porque las castas no están relacionadas con la cantidad de dinero que la persona tenga. Está relacionado más es con el karma y con el dharma, que es algo religioso que ya les conté. Entonces vamos a explicar cuáles son cada una de ellas y de dónde salieron. El hinduismo tiene un dios creador que es llamado Brahma, pues las castas salen de ahí. Y además se clasifican por colores. Entonces tenemos la primera, que sale de la cabeza. Su color es el blanco y son los brahmanes. Y estos son los que están en el punto más alto de toda la jerarquía, ¿no? Estamos hablando que son los sacerdotes, profesores, incluso poetas, escritores, médicos, científicos, matemáticos. Y ¿saben lo más interesante? Que solo podría representar un 4% de la población. Y al ser los más altos en el nivel jerárquico, son los que tienen más privilegios y las castas inferiores deben rendirle cierta pleitesía o deben rendirle cierto respeto extra por estar ubicados en esa posición. Es más, muchas veces ni se cuestiona lo que pueda decir uno de las castas altas.
Y ya vamos al segundo eslabón jerárquico, que vendrían siendo los brazos del dios Brahma. Y esa sería la casta de los Kshatriya, que se identifican con el color rojo. Que básicamente la misión de los de esta casta es proteger a la sociedad. Por eso ustedes van a encontrar que los que harían parte de esta casta serían los guerreros, los gobernantes, los que hacen parte de la administración pública, policías, soldados, porque básicamente esa era su misión, ¿no? Proteger la sociedad. La tercera casta, que es como el tercer eslabón de la pirámide jerárquica, que vendría siendo el tronco del dios Brahma, está representado por el color amarillo y serían los Vaishya. Ya estos serían los comerciantes, los mercaderes, los dueños de tierras, pues la gente que maneja el business, ¿no? Los negocios. Y la última casta dentro de nuestra pirámide, que vendrían siendo los pies del dios Brahma, se representa con el color negro y se les llaman los Sudras, que ya vienen siendo los servidores, como los pintores, los carpinteros, los costureros, los que limpian las calles, todos estos que son como los que sirven, entrarían dentro de esta última casta. Y vamos a otro grupo que no está ni siquiera dentro del sistema de castas, que están por fuera, que se les llaman los intocables, o los Dalit, o los parias. Miren, son tan bajos que ni siquiera tienen color. Sus ocupaciones son impuras, por eso no están dentro del sistema de castas. Como por ejemplo, los que limpian las calles, los que limpian las letrinas, los que están en los crematorios, que se encargan de quemar los cuerpos cuando mueren. Y cosa curiosa, también los zapateros, porque trabajan el cuero. Recuerden que en India la vaca es un animal sagrado, entonces trabajar con el cuero es trabajar primero con un animal muerto y segundo con un animal que es sagrado, ¿no? Pero esto no es tan sencillo como parece, porque dentro de cada casta hay subcastas y hay tribus. Y estamos hablando que dentro de cada casta hay cientos y hasta miles de castas. O sea, con el tiempo ese sistema se ha vuelto tan complejo que se hace un poco difícil manejarlo. Habíamos hablado que este sistema se creó hace miles de años atrás, casi 1000 años antes de la era cristiana. No se sabe exactamente quién lo creó, pero cuando llegaron los británicos aquí a India y pues estaban conquistaron este lugar, utilizaron el sistema de castas a su favor. ¿Se acuerdan ese dicho que dice, divide y vencerás? Pues bueno, lo que ellos hicieron en muchos casos fue usar los que estaban en las castas superiores, usarlos para su beneficio, de alguna manera usaran y manipularan los de las castas inferiores. Y bueno, crearon un montón de políticas y de cosas que lo que hicieron fue aumentar la brecha entre castas y castas. O de alguna manera validar también este sistema de castas. O sea, esto me tiene que llevar a hablar un poco de cómo funciona este sistema de castas porque es súper complejo. Cuando una persona nace en una casta, nace en esa casta, o sea, no se puede mover. Si es de las inferiores, no se puede pasar a las superiores, aunque tenga todo el dinero del mundo, ¿me entienden? O sea, siempre va a estar en la casta inferior. Es como que la creencia o es la regla de cómo funcionan las castas. Entonces se supone que cada casta tenía que realizar una función específica. Si era la casta de los servidores, tenían que siempre servir, o sea, no podían aspirar a tener otro trabajo diferente a ese. Si su casta era el de limpiar calles, él o ella y sus hijos siempre iban a limpiar calles, o sea, no podían aspirar a ser un médico o a ser de la casta más alta. Entonces, las profesiones eran heredadas, precisamente por lo que les comentaba al principio, de algo que se llama Dharma, que es como el propósito de vida. Entonces ellos decían que si alguien de una casta que nace para ser militar, por ejemplo, nace dentro de la casta de los guerreros, tenía que ser siempre guerrero porque esa era su misión en la vida. No podía aspirar o querer ser otra cosa diferente, sino siempre estar dentro de su casta, que la casta va relacionada con la función, con su labor o con el trabajo que hace. Y se me olvidaba decirle, los Dalit o los que estaban sin castas o los parias, ellos no podían estar dentro de la ciudad viviendo. Por lo general vivían o viven a las afueras de la ciudad, en suburbios, en malas condiciones, porque
supuestamente no pueden tener contacto con castas superiores. Entre otras cosas, no se pueden casar entre castas. Y ya les digo, dentro de castas hay subcastas y hay tribus, ¿no? Entonces, no se pueden casar ni entre castas, ni entre subcastas, ni entre tribus. Entonces, siempre se buscaba, o se busca, personas de la misma casta o de la misma tribu para que se casen entre ellos. Cuando existían los pozos de agua, que se compartían pozos de agua en diferentes comunidades, que todavía hoy en día creo que existen en algunos lugares, el pozo de agua, que era para el de la casta superior, no podía usarlo el de la casta inferior. Si el de la casta inferior llegaba a tocar el pozo o a sacar agua de ese pozo, pues tenía que llevar una reprimenda, tenía que llevar un castigo, se creía que hasta se contaminaba el pozo. Entonces, imagínense tan serio que era la cosa. Bueno, y ni hablemos de la educación. O sea, cuando alguien de una casta que era específicamente para cierta labor quería estudiar algo que era diferente a su labor, no le iban a permitir. O de castas inferiores no le daban acceso a la educación. Así que esto creó mucho conflicto y se levantaron muchos líderes políticos. En la historia de India hay líderes políticos que lucharon en contra de las castas, e incluso vamos a encontrar que con el tiempo muchos de castas bajas lograron posiciones dentro de la política y lograron hacer cosas para cambiar esto. Tenemos el ejemplo de este hombre, que viene de una casta inferior, que fue un líder político que luchó a favor de las castas bajas y de los menos favorecidos. Fue el arquitecto de la Constitución de la India, o sea, nada más y nada menos. También cumplió la función de primer ministro de justicia después de la independencia de India por allá en 1947. Y no solo eso, tenemos el ejemplo también de este otro hombre, que fue el 10º presidente de la India. Pero lo curioso es que venía de una casta Dalit, o de esos que no tienen casta, más bien, de esos que son los llamados intocables. Y también este hombre ocupó muchos cargos diplomáticos, se hizo muchas cosas por el país. Y la historia sigue y sigue y sigue. Ahora, la pregunta, ¿esto es legal? Pues no. Cuando se creó la Constitución de India, se buscó abolir este sistema de castas. O sea, que no se diera un trabajo o el acceso a la educación por la casta de la persona. Se buscaba dar como esa igualdad a todas las personas y a toda la sociedad. Entonces se crearon muchas políticas, muchos beneficios durante toda la historia para dar acceso a las castas, sobre todo las más bajas, a que entraran dentro de la sociedad. Pero aunque esto es ilegal, aún se sigue presentando discriminación por motivo de casta o de tribu. Ustedes se van a encontrar que aún se sigue presentando esto de que si eres de otra tribu o si eres de otra casta, no me caso contigo o no tengo ningún tipo de relación contigo. E incluso al buscar trabajo, pues se mira como que de qué casta proviene o de qué tribu proviene. De pronto en las grandes ciudades ya se ha ido como diluyendo todo esto, pero aún se sigue presentando, sobre todo en poblaciones pequeñas, donde se sigue arraigado esta creencia de castas. Por eso podemos decir que es un gran desafío para India hoy en día, que ha ido creciendo. Hoy en día tiene la mayor población del mundo, pero también se habla de que es una nación que va en avance tecnológico, en avance financiero, en estabilidad económica. Es un gran desafío porque aún sigue arraigada mucha de esta creencia al momento de hacer negocios, al momento de la educación, al momento de las relaciones. Así que esto va a ser una de las cosas a las que el país se tiene que enfrentar si quiere avanzar, cómo cerrar estas brechas o cómo de verdad dar oportunidad para todos los ciudadanos, porque les quiero decir una cosa, las castas superiores solamente representan entre el 4 y el 8% de la población. El resto de la población hace parte de las castas inferiores. Por eso ustedes van a encontrar que aquí en India el rico es muy rico y el pobre es muy pobre. Y también se van a encontrar con esta mentalidad en muchos casos de yo nací pobre, yo nací en la casta baja y voy a morir en la casta baja, y eso se lo enseño a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Y los que nacieron en castas altas también nacen con esta mentalidad o tienen esta mentalidad, muchos de ellos, de somos las castas superiores, los demás nos tienen que servir a nosotros, y así va a ser con mis hijos y con los hijos de mis hijos. Entonces imagínense enseñando eso a las nuevas generaciones. Les digo, no pasa en todos los casos porque muchos, hoy en día son más las personas que quieren como abolir esto de las castas, pero se sigue presentando.
Y una de las preguntas que yo siempre me hacía era, ¿cómo saben que alguien es de una casta inferior? Porque India es un país de billones de habitantes. Pues me contaban que es fácil identificar por el apellido o por el lugar de origen. ¡Qué interesante! Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya quedado un poco más claro esto del sistema de las castas. Y si no lo sabían, pues que lo hayan aprendido para así poder conocer un poco más de este contrastante país como es la India. Nosotros nos vemos en un próximo video. Les mando un abrazo desde la India. Se cuidan. Bye.